Inmunología. Su desarrollo fue a finales del siglo XIX y a finales del siglo XX. Se origina de la microbiología y de la bacteriología al buscar resultados rápidos de la aplicación inmediata en la prevención y curación de las infecciones bacterianas, que para esa época eran los problemas cruciales de la medicina. En 1881 se desarrollaron 3 vacunas atonadas: cólera, aviar, antrax y rabia. En 1882 se estudia la fagocitis y propone que la inmunidad tiene fundamentalmente una base celular. En 1886 se desarrollaron vacunas efectivas con microorganismos muertos. En 1890 se observaron la producción de las antitoxinas correspondientes. En 1891, Paul Ehrlich introduce el término anticuerpo. En 1905, Robert Koch recibió el Premio Nobel por sus investigaciones y descubrimientos sobre la tuberculosis. En 1919 se le concedió el Premio Nobel a Jules Bordes por sus descubrimientos sobre la inmunidad. En 1930, Karl Landsteiner aporta los grupos sanguíneos. En 1966 se da información sobre la colaboración y regulación de la actividad entre linfocitos T y B. En 1972, Gerald Edelman, ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su aportación en la estructura de las inmunoglobulinas. En 1984, Mark Davis y Doug Mack caracterizan los genes del receptor para el antígeno de linfocitos T. En 1990, Joseph obtuvo redescubrimientos con respecto al trasplante de órganos y células en el tratamiento de enfermedades humanas. En el 2008, Luke ganó el Premio Nobel por su aportación a la descripción del VIH. Y para finalizar, en el 2011, Bruce ganó el Premio Nobel por sus descubrimientos sobre la activación de la inmunidad innata. Ahora pasaremos con qué es la inmunología. Del latín inmunus, exento, refiere al estado de protección contra anomalías infecciosas. Es la rama de las ciencias biomédicas que estudia mecanismos fisiológicos de defensa de la integridad biológica del organismo. Dichos mecanismos consisten esencialmente en la identificación de lo extraño y su destrucción. Tanto es el funcionamiento fisiológico del sistema inmunitario. Ahora pasaremos con el autorreconocimiento. El autorreconocimiento es la interacción reguladora normal del sistema inmunitario para identificar a los receptores de membrana junto con moléculas de MHC, complejo de histocompatibilidad mayor, y mantener un estado de tolerancia. El sistema inmune distingue entre lo que pertenece y lo que no corresponde a nuestro organismo. Ahora seguiremos con la tolerancia. La tolerancia es la capacidad del sistema inmune para reaccionar frente a un antígeno específico. Cuando un antígeno induce tolerancia se le denomina tolerógeno. La tolerancia puede desarrollarse para todos los epitopos de un antígeno o solo para algunos de ellos. ¿Cuáles son las características de la tolerancia? La primera es específica de AG. La segunda puede inducirse en linfocitos B o linfocitos T o ambos. La tercera, en los órganos generadores de linfocitos y en los órganos linfoides periféricos. La cuarta depende del estado de maduración de los linfocitos. En muchos casos se desarrolla durante la etapa fetal. La quinta se pierde tras la alimentación del AG. La sexta característica tiene especificidad y memoria. Ahora seguiremos con la autoinmunidad. Tradicionalmente se ha entendido que la respuesta inmune es el procedimiento que utiliza el cuerpo para defenderse de alguna enfermedad. La identifica y destruye los organismos extraños que invaden el cuerpo. Por contraerse, la autoinmunidad implica una respuesta inmune o algo dentro del propio cuerpo. Estas aumentan en las reacciones contra el material extraño, fallan del organismo para reconocer las células propias e incluye una respuesta inmunitaria en contra de ellos. Y la autoinmunidad puede manifestarse en la enfermedad, pero puede que no sea la auténtica causa de la misma. Enfermedad autoinmune. Daño a los propios tejidos, lo que trae consigo una patología. Esta tiene tendencia a desarrollar una enfermedad autoinmune, tiene raíces en la genética y en el entorno. Son diferentes de otras enfermedades genéticamente determinadas con las que estamos más familiarizados, donde interviene solo un gen. Ahora seguiremos con la inmunidad innata.
Consiste en reconocer un grupo de patrones moleculares altamente conservados y que son comunes a un grupo o familia entera de patógenos. Por ello, todos los individuos de una misma especie nacen con la capacidad innata e inmediata de reconocer y destruir numerosos microorganismos con los que no hemos entrado en contacto previamente. Es capaz de combatir la infección desde el mismo momento de su inicio durante sus primeras fases con gran eficiencia, aproximadamente de 0 a 5 días. Factores que modifican la inmunidad innata. Los defectos de uno o más componentes del sistema inmunitario pueden llevar a trastornos graves y a menudo mortales, que se llaman en conjunto de enfermedades por inmunodeficiencias. Son congénitas o primarias y las adquiridas o secundarias. Ahora, los factores genéticos. Son las alteraciones que afectan a la inmunidad innata y suelen afectar a la vía del complemento o a los fagocitos. Las alteraciones en el linfocito pueden deberse a mutaciones en genes que codifican diversas moléculas como enzimas, adaptadores, proteínas de transporte y factores de transcripción. La inmunidad innata constituye la primera línea de defensas contra los microorganismos infecciosos. Dos importantes mediadores de la inmunidad innata son los fagocitos y el complemento, que participan en las fases efectoras de la inmunidad adaptativa, por lo que los trastornos congénitos de los fagocitos y del sistema de complemento dan lugar a infecciones recurrentes. Ahora pasaremos con los factores no genéticos. Uno de ellos es la edad. En los extremos de la vida de una persona son más susceptibles a padecer infecciones. Otro de los factores es el factor ambiental. Este demuestra que la exposición al aire contaminado disminuye la función de las células T reguladoras, encargadas de frenar la reacción del sistema inmunitario frente a agentes no patógenos en el cuerpo. Otro factor que altera el buen funcionamiento del sistema inmunitario es la acumulación de toxinas provenientes del medio ambiente y del consumo de tabaco y alcohol en el intestino, pieza clave del sistema inmunitario, lo que nos hace más propensos a sufrir infecciones y manifestaciones atópicas como el asma o el eczema. Fagocitos. Hay tres tipos. Uno de ellos son los neutrófilos, también llamados linfocitos polimorfonucleares. Son uno de los tipos de fagocitos más importantes del sistema inmune humano. Continuamos con los monocitos y macrófagos. Son la misma célula. Los macrófagos son monocitos que abandonan el torrente circulatorio y se establecen en los tejidos. Así seguimos con los mastocitos. Los mastocitos o células cebadas son linfocitos con capacidad fagocítica característicos en el tejido conjuntivo. La fagocitosis tiene 5 fases: invaginación de la membrana celular, atrapamiento de la partícula extraña, fusión de los lisosomas para digerir la materia fagocitada y la liberación de los productos de desecho al exterior de la célula. Hay dos tipos de receptores fagocíticos, los endocíticos y los de señalización. Las células NK consisten en un linfocito y es un elemento fundamental del sistema inmune natural para la defensa del organismo. Es una especie de leucocito o glóbulo blanco de la sangre que interviene en el sistema inmunológico como defensa especial contra los invasores extranjeros, como tumores, bacterias y virus. Los macrófagos son cuerpos celulares de naturaleza inmunitaria que derivan de los monocitos de la sangre, que a su vez son producidos en la médula ósea por precursores especiales. Los tejidos están formados por la unión de células relacionadas. Las células de un tejido no son idénticas, pero trabajan juntas para desarrollar funciones específicas. El timo es un órgano linfoide primario y especializado del sistema inmunitario. Dentro del timo maduran las células T. El vaso se encuentra dentro de la caja torácica, junto al estómago en el lado superior izquierdo del abdomen. El nódulo linfático es un gajo de células redonditas y pequeñitas que está cubierto por una cápsula de tejido conjuntivo. Las células son combinaciones de linfocitos. Tejidos linfoides asociados a mucosas. Los principales lugares de entrada de microbios al cuerpo son las superficies mucosas. Por lo tanto, la mayoría del 50% del tejido linfoide del cuerpo humano se encuentra dentro del revestimiento de los tractos respiratorio, digestivo y genitourinario. La bolsa de Fabricio tiene función de hematopoiesis y es un lugar donde maduran los linfocitos B. Proceso de reconocimiento del antígeno por los linfocitos T.
Producen en el timo. Constituyen un conjunto de células que reconocen antígenos y un receptor para este. Su papel biológico es central en la regulación del sistema inmune. Tiene funciones directas como la citotoxicidad o citólisis. Regulan el funcionamiento de su propio linaje o de otros mediante las citocinas. El complejo TCR identifica a los linfocitos T maduros. Hay dos tipos de linfocitos T. Los primeros son mayoritarios y los segundos minoritarios. Comparten un grupo de proteínas denominadas CD3. Las cadenas variables dan nombre a todo el complejo y las cadenas invariables cumplen la función de la transducción de señales. Participan sustancias químicas como hormonas, neurotransmisores y demás, para producir una respuesta celular específica. Se aprecian dos fases. La primera es la adhesión inespecífica, donde participan las moléculas accesorias, para el reconocimiento específico. Hay dos subtipos, los cooperadores y los citolíticos. Los primeros interaccionan con los linfocitos B, los segundos interaccionan con células infectadas. TH1 y TH2 sintetizan citocinas. Un antígeno es una sustancia que produce una respuesta inmunitaria contra ella, o sea, una reacción defensiva. Producen anticuerpos para identificar virus o bacterias. Un epítopo es la porción de una macromolécula reconocida por el sistema inmunitario a la que se unen los anticuerpos. Se pueden pensar como relieves de superficies tridimensionales y tienen reactividad cruzada. Un ápteno reacciona con anticuerpos pero carece de inmunogenicidad, adquiriéndola por medio de un transportador. Caracterizan por su tamaño y por su bajo peso molecular. La antigenicidad es la capacidad de una sustancia para funcionar como antígeno. Es una molécula grande que estimula la producción de un anticuerpo. Las inmunoglobulinas están formadas por 4 cadenas polipeptídicas. Las cadenas pesadas están formadas por 400 aminoácidos y las ligeras por 200. Entre sus funciones está neutralizar y eliminar los virus y las bacterias, los productos del metabolismo bacteriano, es decir, toxinas. Existen 5 clases de inmunoglobulinas. La IgG se compone de 4 subclases y aportan protección inmunológica. La IgA se encuentra en mucosas, como el tubo digestivo, tracto respiratorio y aparato urogenital. La IgD es la de receptor de antígenos en las membranas. La IgE libera histamina. La IgM está en el plasma y en el líquido intersticial. La clase IgG está compuesta de 4 subtipos diferentes: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Y la IgA está compuesta por IgA1 e IgA2. En cuanto a la distribución, las inmunoglobulinas se encuentran distribuidas por todo el organismo. Pueden circular en sangre, en secreciones o en las membranas de los linfocitos B. En el torrente sanguíneo predomina la IgG, mientras que en las secreciones como la saliva, lágrimas o secreción bronquial predomina la IgA. Mecanismo de citotoxicidad mediada por linfocitos TCD8 y activación de macrófagos. Los linfocitos TCD8 o citotóxicos son activados por células que han sido infectadas por un virus. Como consecuencia de la infección, la célula activadora presenta en su membrana el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 unido a un péptido de 10 aminoácidos perteneciente al antígeno. Las células citotóxicas liberan enzimas hidrolíticas que provocan la muerte celular, que son programadas por apoptosis de la célula infectada. Los macrófagos pueden llegar a matar si están en reposo. Sin embargo, la activación de los macrófagos es que éstas liberan citoquinas para que éstas puedan ser activadas. Las pruebas serológicas y de evaluación en la respuesta inmunitaria celular. La serología es el estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos de sangre. Es una prueba fundamental a la hora de realizar donaciones de sangre o transfusiones. Para poder hacer una serología se tiene que extraer de una vena. El sitio se tiene que limpiar con un desinfectante, se envuelve con una banda elástica alrededor del brazo, con el fin de que se aplique presión en el área y hacer que la vena se llene de sangre. Luego el médico introduce la aguja suavemente en la vena y se recoge la sangre en un frasco hermético o en un tubo adherido a la aguja, y la banda se retira del brazo. Una vez que se cubre el sitio, se retira la aguja y se cubre el sitio con un algodón con alcohol para que se detenga de cualquier sangrado. La inmunidad celular es mediada por las células T, y los defectos que afectan a estos linfocitos justifican las deficiencias inmunes más severas, debido a que la producción de anticuerpos requiere la función intacta de las células T. La mayoría de estas alteraciones de las células T llevan inmunodeficiencias combinadas celular y humoral. Cualquiera que presente enfermedades virales o bacterianas recurrentes o severas en el primer año de vida requiere evaluación de Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre la tolerancia inmunitaria y sus mecanismos. La tolerancia inmunológica se define como la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno.
ya sea propio o extraño, y es inducida por el contacto previo con dicho antígeno. Se desarrolla de modo natural cuando el sistema de autotolerancia falla y se produce la aparición de las enfermedades autoinmunes. Los mecanismos de tolerancia se pueden encontrar de dos maneras. La primera es la tolerancia central, la cual consiste en una delección clonal de los linfocitos T y B autorreactivos durante su maduración en los órganos centrales. Estos órganos es el timo y la médula ósea respectivamente. Los linfocitos T en desarrollo que expresan receptores de alta afinidad sufren una selección negativa y acaban perdiéndose. Tenemos la tolerancia periférica, la cual las células T autorreactivas que escapan a la selección negativa en el timo pueden provocar lesiones císticas. Sin embargo, existen varios mecanismos que silencian dichas células, como tenemos el caso de la anergia. La anergia es la activación de los linfocitos T específicos de un antígeno que necesita dos señales: el reconocimiento del antígeno peptídico asociado a las moléculas CMH propias y ubicado en la superficie de la célula presentadora de antígenos, y un cuerpo de segundas señales coestimuladoras. Tenemos la muerte celular inducida por activación. Los autoantígenos que abundan en los tejidos periféricos pueden inducir a la activación de las células T autorreactivas, dando lugar a la expresión FASL sobre estas células, que sufren apoptosis por endrenaje a la faz que coexpresan. Tenemos la supresión mediada por los linfocitos T, el cual es un proceso mediante el que un factor externo, que es la citosina, linfocitos u otras células, frena la respuesta de una célula autorreactiva una vez que está estimulada por el respectivo autoantígeno. Ahora veremos un poco sobre la autoinmunidad. ¿Qué es la autoinmunidad? Se le denomina autoinmunidad a lo que se compone de distintos órganos, células y proteínas llamadas anticuerpos. Identifica, ataca y destruye gérmenes y otras sustancias extrañas. A veces el sistema inmunológico comete errores y ataca los tejidos o los órganos del propio cuerpo. La hipersensibilidad. La hipersensibilidad nos dice que es una reacción exagerada, incluso peligrosa para un intruso, aun sea en pequeñas dosis que no causa ninguna reacción en personas no hipersensibles. Esta respuesta inmune puede referirse a una toxina, un virus, una bacteria o un alérgeno. La clasificación de las hipersensibilidades de acuerdo al criterio de Hell y Combs nos dice que la hipersensibilidad está en 4 subtipos según el tipo de respuesta inmune y el mecanismo efector responsable de la selección celular y tisular. El tipo 1 que es inmediata o mediana, el tipo 2 que es citotóxico o mediado, el tipo 3 que es complejo inmunitario, el tipo 4 que es hipersensibilidad de tipo tardío o mediada por células T.